Hay historias que nunca se cuentan, emociones que se guardan y heridas que nadie ve. Ser hombre también duele. Este es un espacio para hablar, para sentir y para sanar. Hombres rompiendo el silencio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de Hombres Rompiendo el Silencio. Te saluda Keren Muñoz y bueno, pues en este día vamos a continuar rompiendo el silencio con hombres maravillosos que están regalando su tiempo para que los conozcamos más. Recuerda que este es un espacio de diálogo abierto donde hablamos lo que muchas veces se calla. Aquí exploramos emociones, experiencias y desafíos que viven los hombres en su día a día. Este programa busca derribar estigmas, promover la salud emocional y construir nuevas formas de ser hombre. Y bueno, pues tengo conmigo el privilegio de tener a una de las personas muy conocida y muy querido, que es allá en Memphis, Tennessee, a el querido amigo Alexis Hernández. ¿Cómo estás, Alexis? Hola, buenas tardes. Pues encantado de que me invitaras a tu programa y tengo de antemano la primera confesión. Hice radio durante 3 años en Cuba, estando en Cuba en una emisora estudiantil donde yo estudiaba por allá por Sierra de Cubitas. Wow. Y me gusta mucho este mundo. Sí, y pues bueno, cuando estés listo para hacer tu radio online, nos echas un telefonazo y nosotros te ayudamos a ponerla al aire. Sí. Ok, gracias. Bienvenido, colega, entonces, ¿no? Sí, bueno, pues vamos a comenzar. Dinos quién eres, dónde naciste y hace cuántos años llegaste a los Estados Unidos. Ok, mira. Mi nombre es Alexis Hernández, nací en Camagüey, Cuba, y mi crianza fue en varios municipios de dicha provincia. Es decir, entre ellos estuvo Santa Cruz del Sur, que era un puerto pesquero, es un puerto pesquero. Forestal, que es un plan frutal, ahí había muchas guayabas, mucho mango. Y Sierra de Cubita, que fue donde estudié para ser preuniversitario, 3 años allí. Y luego de salir de ahí de mi confort, pues sencillamente me hice a viajar el mundo. Uh-huh. ¿Cuál fue el primer país donde fuiste? Bueno, mira, nosotros estábamos, porque sabes que en Cuba hay muchos límites para las personas que pueden salir. Y entre ellas está que los únicos que que pueden salir son los médicos, los doctores o los músicos. Y bueno, yo estudié en la Universidad de Camagüey, en la Universidad José Martí. Me gradué en cibernética y computación y hice prácticamente mis estudios aparejados a este estudio profesional. Hice el estudio de la música profesional en la Escuela de Superación para la Cultura en Camagüey. Y estando allí en mi tierra natal, pues se me acercaron personas a preguntarme si quería viajar el mundo cantando. Y yo, pues, luego de haberme de los músicos profesionales allí, haberme descubierto y haber comenzado en orquestas, iniciarme ahí en la música primeramente como corista y después como cantante principal de varias orquestas ahí en mi provincia, pues sencillamente me eligieron para una pequeña gira que duró 4 años y fue una gira que comprendía Italia, Alemania, Francia y España. Wow, qué bonito. Así fue que empezamos a conocer el mundo. Y cuando comenzaste con esta aventura, ¿qué pasaba por tu mente? Y también me encantaría saber cómo era la situación económica y política de Cuba en aquellos tiempos.
Bueno, desde que yo tengo uso de razón, Cuba es un lugar que las personas que no viven allí o que van de visita, los extranjeros que llevan de visita a Cuba, pues lo llevan a lugares magníficos, lugares que ningún cubano tiene acceso. Y sencillamente las personas se van con una idea de que Cuba es un paraíso, Cuba es maravilloso, Cuba es bello y Cuba es bello, sí. Mi Cuba, mi isla hermosa, es un país bello y su gente es muy amigable. Pero la verdad es otra. Las personas que gobiernan es algo terrorífico, es algo de terror, y eso lo descubrí no estando allí, porque eso casi siempre lo descubre allí. A las personas le inculcan de que ese es el mejor país del mundo y te adoctrinan de tal forma que tú naces y creces creyéndolo, que sí, que eres el mejor y que esto es lo mejor y ahí está todo y que afuera, todo lo que está afuera de Cuba es malo. Entonces, imagínate tú cuando tú sales a la libertad, porque en realidad estar en Cuba Cuba es una cárcel flotante, para decirlo así sin maquillaje. Cuba es una cárcel flotante. Y cuando tú sales de ese entorno, que tú dices, ay, ahora sí vamos a ver la realidad, la crudeza del mundo, bueno, te das cuenta de que estás preso y que has salido a la libertad y que allá la política es de una forma y que afuera hay democracia, que no la hay ahí en Cuba. Hay libertad que no la hay ahí en Cuba. Entonces, yo tengo muchos amigos que seguro ahorita van a refutarme todo esto, porque yo hablo con ellos y me dicen, no, porque Cuba sí es maravilloso y que Fidel Castro y que no, esas personas son unos asesinos en primer lugar, y todos los políticos cubanos pues son asesinos al mando de la familia Castro. Y entonces es muy triste lo que pasa en la familia nuestra allá. Bueno, no sé si tú te has enterado que las personas prefieren lanzarse al mar 90 millas para viajar hasta acá, hasta Estados Unidos, en una balsa, en un palo, en una llanta inflada. Y muchos mueren. Muchos mueren. No fue el caso mío, porque como yo era músico, yo cuando regresé de esos 4 años que estuve en Europa, pues regresé a Cuba y yo le decía a mi madrecita, mira mamá, esto aquí es un infierno. Es literal, es un infierno esto aquí. Nada de lo que dicen es verdad. Y bueno, ahora todo el mundo se está dando cuenta, porque como existe, para desgracia de los comunistas, existe el Internet, pues no pueden ya disfrazar toda esa mentira que nos metían. Entonces, cuando yo llegué, se me da la oportunidad de viajar, de
2 años a México, un contrato con la agrupación Naipes y la orquesta de Tiburón Morales, Son 14 de Cuba, para regalar la música cubana al pueblo mexicano. Y fue muy lindo esta experiencia, conocer la cultura, porque viajamos prácticamente a todos los estados de México durante 2 años. Y fue algo bien maravilloso. Esta gira musical, bueno, cantante principal de estas agrupaciones, pues nada, se acabó el contrato y teníamos que regresar a Cuba y ya, pero ya yo había salido hace 2 años atrás, yo había salido de Cuba con la idea ya de no regresar más. ¿De ahí regresaste a Cuba o cómo partió tu camino, hacia dónde fue? No, estando en México, en el DF, yo vivía en Oceanía. El día ese que nos dijeron, bueno, no, la semana que viene ya tenemos que partir hacia Cuba, pues yo, como tenía mis permisos, todo estaba actualizado, porque entre comunistas todo se arregla tan fácil, que todos tus papeles están legales y todo te lo resuelven muy fácil, cosa que no se puede, cosas ilógicas que tú dices, ¿cómo puede esta persona adquirir este documento si no tiene ni el tiempo, ni tiene? Pues nada, es solamente estrategia que usan ellos para el comercio, lo mismo que pasa con los médicos, ¿entiendes? Entonces, nada, lo que pasó fue que, estando allí en el DF, yo me aventé a comprar un boleto para ir a Laredo. Laredo, creo que es Laredo, es el que está dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Nuevo Y Laredo. Nuevo Laredo, ¿ah? Sí. Y entonces llegué allí, muchas personas me contaban, me hacían historias, oye, mira que si vas por aquí, por tierra, los Zetas te pueden atrapar. Y mira, la semana pasada escuchaba muchas historias terribles, mataron a tantos, pero bueno, yo siempre he tenido la idiosincrasia de que a todas las personas no les pasa lo mismo. Claro. ¿Entiendes? Y entonces yo no tuve miedo. Yo, pues, lo que hice fue que compré un boleto de avión, pero cuando llegué a Laredo, ahí comenzaron los problemas, porque lo primero que hicieron cuando nos bajamos del avión, ¿tú eres cubano? Echa para acá. Es decir, los guardias de la aduana nos separan a un grupo grande que venía y dice, mira, nosotros sabemos que ustedes van a quedarse aquí, van a cruzar para Estados Unidos, pero tienen que darnos $1,000 a cada uno, porque si no, así nos dijeron. Yo dije, pero ustedes son guardias de aduana o son terroristas. Cápsula en la que yo estoy. Oiga, más respeto, no sé, me decían, no, pero como ellos, no, yo no pienso darte nada. Además, como tú dices, que yo en todo momento yo negué que yo iba a quedarme, a cruzarme para Estados Unidos. Nos metieron para un cuartico ahí a todo y nos amenazaron. Nos dijeron eso, que queríamos pasar y teníamos que donar $1,000. Wow. Bueno, algunos protestamos y no dimos nada, otros sí dieron dinero y todo, pero de todas formas, bueno, nos dejaron ahí un rato en el cuarto de la aduana y después nos dijeron, mire, váyanse a la chingada, y nosotros nos fuimos, pues nada, salimos y agarramos un taxi y nos fuimos para el puente. Ahí en el puente había muchas personas cuando llegamos. Pero
unos oficiales que estaban ahí, pasaban por allí y preguntan, ¿y ustedes de dónde son? Entonces nosotros habíamos un grupito de 3 cubanos que nos habíamos montado ahí, habíamos salido cubanos y mexicanos también. Y entonces le dijimos, no, nosotros somos de Cuba, ¿ustedes tienen pasaporte? Sí, aquí tenemos un pasaporte. ¿Y qué quieren hacer ustedes? Bueno, no, nosotros venimos para aferrarnos a la ley de ajuste cubano. Ese era el lema en aquel momento, pues. Y bueno, en eso el guardia nos dice, bueno, pasen adelante. Nos dieron prioridad a nosotros, las personas, oye, que hagan fila, que aquí hay fila, no sé, y estaban, y oye, nos van a caer ¿cómo se llama esto? A piñazos aquí, nos van a dar golpes aquí, las personas, no, pues parece que en ese momento sabes que estaba la ley de ajuste cubano, y vigente y bien fuerte. Y bueno, nos pasan a un cuarto donde nos tienen aproximadamente como 12 horas ahí. Nos dieron una merienda y luego nos hicieron un interrogatorio porque queríamos ingresar a Estados Unidos, de qué pensábamos nosotros de Cuba, de Fidel. Y bueno, previamente yo tenía todos los datos de un primo mío que vive aquí en Memphis hace más de 30 años. Él es camionero y él me dio más o menos allí los datos de una estación de ómnibus que estaba cercano del departamento de migración. Y bueno, desde ahí, desde el departamento ese de inmigración, nos sueltan en la madrugada y a nuestra suerte ahí, a las calles oscuras. Y bueno, ya puede irse. Sí, pero no hay ningún lugar aquí donde ir, ¿no? Donde nos puedan un cuarto o algo. No. Para la calle. Y entonces en ese momento, como dice el meme, se sintió el terror. Y veíamos personas ahí en la calle. Y bueno, yo ni sabía nada, ni tenía teléfono porque el teléfono no funcionaba. Estaba con la línea de México y no me funcionaba en ese momento. Pero encuentro un teléfono en la calle y llamo a esa hora a mi primo. Y mi primo más o menos me da los datos, el nombre de las calles, en qué calle estás ahora. Y yo le decía más o menos dónde yo estaba. Y él me guió hasta la estación de ómnibus. Allí llegué y el ómnibus no salía, eso fue a las 2 de la mañana, por ahí. Y el ómnibus no salía hasta las 8 de la mañana. Entonces tuve que esperar allá afuera ahí a que amaneciera. Y bueno, ya ellos tenían el boleto ya para venirme para Memphis. Así más o menos fue cuando yo llegué aquí como llegué aquí a Memphis. Y cuando estabas en ese trayecto, en esas horas que te dejaron en el cuartito esperando, ¿pasaba por tu mente, mejor me regreso o me quedo en México o de una vez me regreso para Cuba? ¿Pasaba eso por tu mente? No, y te voy a decir por qué. Porque yo conocí lo monstruoso que era mi país y aunque yo siempre se siente miedo porque es natural y es muy difícil dejar tu familia atrás, tus hijos, duele mucho, créeme. Pero tenía la convicción y como que respiraba un aire diferente de libertad que me daba una adrenalina que no me dejaba. El miedo que tenía no era un miedo de, ay, me matan o cómo qué voy a hacer. Es decir, siempre estuve positivo, y estaba muy nervioso, pero
virar para atrás no era una opción. No era una opción porque ya te dije, escuchaba muchas historias de muchos amigos y me decían más o menos cómo era esto acá, que después vamos a hablar de eso porque ahí te cuentan muchas cosas que no son realidad, pero te cuentan otras que son realidades adaptadas a tu idiosincrasia y a tu cultura como tal. Y todas las culturas somos diferentes, ¿entiendes? Y eso es lo que las personas no entienden. Yo entiendo a todo el mundo. Pero cuando tú te vienes a un lugar extraño, como lo hace el inmigrante va para un país extraño, otro idioma, hay que ser muy cauto y hay que tener mucho tacto cómo tú vas a unirte a esa cultura. Lo más difícil para mí fue mi mamita, mi madre, mi hijo, dejarlos atrás. Eso era en lo que más yo pensaba. ¿Eso te daba fuerzas para decir, tengo que lograr quedarme en este país y en el futuro Pues sí, traerlos? claro que sí. Entonces llegas acá y tienes por lo menos el apoyo moral de que alguien te va a recibir, ¿no? ¿Cuánto tiempo Pues sí, hiciste desde que tomaste el autobús hasta Memphis? fueron 2 días, creo. Me Y, parece 2 días, sí. y- Porque tuvimos que hacer, no fue el autobús directo desde allá hasta acá, sino que tuvimos que hacer escala en otra estación de ujú. ómnibus y cambiar para otro ómnibus más. Y en Alexis, todo eso amaneció y te pasaste y, como dos y días. sí, sí, más o menos. ¿Y tú ya sabías algo de inglés cuando decidiste emigrar o no habías tomado ningún curso de inglés? Muy básico el inglés. Lo tenía muy básico, pero sí entendía algunas cosas, ¿entiendes? Y no me fue mal en el viaje y platicaba Ujú. con ese inglés pobre de $5. ¿Te sentías emocionado cuando te ibas ya acercando a Memphis? Pues sí, lo único que quería era en realidad ver a mi primo, Ajá. que hacía tiempo que no lo veía. Y ya acercándome, ¿no? Nos iban diciendo, ya nos vamos acercando a Memphis. Eh, pues era como si hubieras tenido un saco de bloques en tus espaldas y que se te fueron quitando todos los bloques. Y fuiste sintiéndote liviano, liviano, liviano. Y llegas, te recoge tu primo. ¿Cuál fue tu primer comida? Oh, me llevó a un buffet Ajá. aquí, un buffet de los chinos, Ujú. directamente. Y le dije, oye, primo, tengo un hambre terrible, vamos a ver si como cocinamos algo, como me dice, cocinamos, no, vamos. Y me llevó al buffet, sí, qué rico, bien sabroso que disfruté. Oye, te fue bien, Pero, siempre a todos nos llevan a la hamburguesa. ¿verdad? Sí, te fue bien, te llevaron al buffet. Sí, acá casi siempre, a todos nos coincidimos en que nos llevan a las hamburguesas y la primer mordida, los pickles, es lo que no nos gusta. Ah, qué Ah, no, a cosa. mí sí siempre me ha gustado, los picos me ha gustado. Allá lo hacemos, en Cuba lo Ah, curtimos así y lo hacemos mira, qué nosotros bien. mismos. Aquí ya están hechos ya. Ajá. Entonces, llegaste, ¿en cuánto tiempo tardaste para empezar a trabajar? ¿Fue lo que te esperabas cuando te dijeron, ya te conseguimos trabajo? ¿Era algo que tú decías, aquí, de aquí soy, o tenías ese nerviosismo de ver cómo era la situación en el trabajo?
No, mira, yo aprendí mucho a hacer parrillas y planchas allá en México. Una señora que era chef de cocina nos hacía la comida y yo a mí me gusta cocinar mucho, me gusta mucho cocinar. Incluso tengo una página de catering, Rico Rico se llama, que hago catering de lo que es comida mexicana, italiana, venezolana y cubana. Oh, wow. Y bueno, aprendí esto de las parrillas y yo cuando llego aquí hay un restaurante que necesitaba trabajadores y yo no sabía nada de lo que los papeles para trabajar. Sí, escuchaba y lo primero que hice fue, nos metieron en una iglesia porque los cubanos tenemos como un programa de adaptación muy diferente a todo el mundo, que nos acogen en una iglesia, nos dan clases de inglés y nos dan una serie de preparaciones y nos van haciendo los papeles para permiso de trabajo y todas esas cosas. Ya nos las van haciendo con antelación cuando nos dan nuestro parol. Entonces yo empecé en esa iglesia, pero yo tenía muchas ganas de trabajar. Entonces fue en el Portón, el primer lugar. Fui allí a hacer parrillas y a servir. Y ahí trabajaba bastante, pero yo no tenía auto. Y me quedaba relativamente cerca en bicicleta para venir a trabajar todos los días, 5 de la mañana. Y todo ahí yo lo veía bien, pero la bicicleta que usé era una bicicleta de niña pequeña. Ajá. En esa bicicleta, que fue el primer medio de transporte mío, Ajá. yo me aventaba al Portón y ahí hacía mi día de trabajo. Pero llegó un momento ya que me preguntaron sobre mis papeles. Bueno, yo no tengo papeles, no tengo nada y ya tuve que dejarlo y entonces comenzar en otro lugar, en Cresco Company, a trabajar lo que es remodelando casas, algo súper nuevo para mí. Pero gracias a Dios me asignaron a un cubano que sí era especialista o es especialista en todo esto. Y él me enseñó el ABC de todo esto. Y ahí empecé en Cresco Company, pero a los 3 meses igual pasó lo mismo. Me dijeron, ya necesitamos hacerte de la compañía. Y ya yo no fui más porque como no tenía los papeles míos todavía listos, pues nada, tuve que bregar con eso y entonces dije, bueno, yo lo que he sido siempre músico, vamos a ver. Y empecé a cantar en diferentes restaurantes de la ciudad. Había uno que se llamaba La Herradura, que ahora tiene otro nombre, pero ahí hice muy buenas noches de cantata y de karaoke, se hacían fiestas ahí fenomenales. ¿Cómo, Y así. cómo era Así. el extrañar a tu familia? Llegaste acá y llamabas por teléfono, ¿qué les decías? Wow, eso sí era duro, ver a la familia eh, mediante un cristal. Es lo más frío que puedes sentir, más frío que la temperatura más fría que pueda soportar una persona. Y ver a tus hijos creciendo, pero no estás ahí. Eso es algo duro, pero creo que es algo que cada inmigrante debe conversarlo con sí mismo antes de tomar esta decisión.
Que a veces que pensamos, sí, sí, creo que sí lo puedo hacer, pero ya cuando estamos en el trayecto o empezamos a sentir la soledad, que aunque estemos rodeados de gente, ese vacío que tenemos es bastante complicado lidiar con él, ¿no? ¿También te pasó?